hablando, hermanos, amén, estaban dudando. ¿Por qué uno a veces habla, será, no será, o muchas veces dudamos, ¿no? Y estos discípulos, los que comieron, los que vivieron con Jesús, con el Maestro, ellos estaban hablando de esta manera. Dice, mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Bien, la palabra cuenta que ellos estaban hablando. De la nada se aparece Jesús en el medio y dice, paz a vosotros. Imagínese, hermano, el susto que se debieron pegar los que estaban dudando, los discípulos mismos. O sea, que de la nada aparezca un hombre en medio. A veces uno mismo se asusta, ¿no? A veces cuando vamos sin hacer ruido a alguien y lo tocamos de su espalda y se da la vuelta, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, no. Y entonces de la misma manera ellos vieron a Jesús en medio de ellos, ¿no? Y les dijo, paz a vosotros, porque ellos ya se estaban turbando, hermanos, amén. A causa de la incredulidad, ellos estaban hablando quizás hasta cosas que no tenían que hablar. De la misma manera, muchas veces a causa de la incredulidad, en las iglesias nos reunimos, ¿no? Muchas veces, aparte de los cultos, entre amigos, quizás entre hermanos preferidos, y empezamos a hablar cosas, a compartir cosas que no son bíblicas, como un chiste, como un chisme, muchas cosas, ¿no? De la misma manera, y Jesús se apareció y se puso paz a vosotros en medio de ellos, dice, ¿no? El 37 dice, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, dice, ¿no? Imagínense, hermano, el Señor Jesucristo les dijo, en la última cena, dijo, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Dice, es necesario, el trigo tiene que morir para que cuando muera va a dar más fruto, dice, ¿no? Daba el ejemplo del trigo, cuando el trigo lo siembran a la tierra, de un triguito crece como, ¿cuántos? No sé, 50, 100 trigos más, cuando se hace, ¿no? En las plantitas. Entonces, él estaba avisando a los discípulos que él iba a morir, pero él al tercer día se iba a levantarse de entre los muertos, porque él tenía poder, hermanos, amén. Amén. Pero en cambio, los discípulos eran carnales como nosotros, ¿no? Muchas veces cuando estamos en el Espíritu, estamos en el ayuno, nos sentimos fortalecidos en el Espíritu. Pero cuando estamos en otro lado, viene la carne, ¿no? Viene la prueba, hermanos, como que el Espíritu ya se terminó o algo pasó, ¿no? Y entonces, de la misma manera, estos apóstoles estaban, estos discípulos estaban. Dice, y el Señor les preguntó, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, dice, ¿no? El Señor les pregunta, hermanos, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos descuidamos, hermanos, amén. Muchas veces caminamos espirituales. Cuando caminamos espirituales, hermanos, en todo nos va bien, hermanos, amén. Muchas veces yo lo experimenté, aún en mi trabajo, hermanos. Muchas veces digo, a veces me falta la fe, digo, pucha, está muy tranquilo, no pasa nada. Y a veces digo, si en esta calle me meto, seguro que alguien levanta de ahí. Y me meto a esa calle, alguien me hace señas. Y me meto a esta calle, aquí hay otro que me va. Bueno, me hace señas, me hace señas, me hace señas. Y entonces ese es el caminar en el Espíritu. Pero muchas veces estoy pensando, a ver, ¿qué habrá para comer en la casa? A ver si habrán cocinado o no habrán cocinado. Son cosas carnales, ¿no? Que apagan al Espíritu, hermanos, amén. De la misma manera, los apóstoles se dejaron apagar, hermanos, amén. Cuando tenían la palabra y el Señor les había advertido que el Hijo del Hombre al tercer día se levantaría, pero ellos no habían creído, hermano. Habían creído en ese momento, pero como que esa creencia ya se les había ido, hermanos, amén. Y entonces el Señor les reprende, les dice, no, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y el 39 dice, mirad mis manos y mis pies, dice, que yo mismo soy, dice, ¿no? Ellos pensaban que habían visto un espíritu o no sé, habían tenido quizá una visión y lo habían visto a Jesús. Pero Jesús mismo se había presentado, hermano, porque él ya estaba siendo en carne glorificado, hermanos, amén.
cuando dice la palabra, cuando Jesús estuvo en carne glorificado, estaba aquí y de repente aparecía en Bolivia, en donde estaban. Por un ejemplo, hermanos, amén. Estamos reunidos aquí en Bolivia, en Tupiza también se reúnen o no. Hay un cerro donde le llaman, ¿cómo se llama, hermano? El cerro de Ayuno. Monte de Zarza. Monte de Zarza. Monte de Zarza. Imagínense, hermanos, que un hombre aparece aquí y de repente aparece allá ya también, hermano. Y entonces ese es el cuerpo glorificado que Jesucristo a nosotros también nos prometió, hermanos, amén, a los que sirven, a los que son fieles, hermanos, amén. Amén. Entonces, cuando nosotros lleguemos a eso, ya no va a hacer falta una camioneta, no va a hacer falta un vehículo, nada, hermano. ¿Para qué queremos eso, hermano? Si se quiere trasladar usted a otro lugar, va a ir directamente. Quiero estar allá, listo. Ya está, va a aparecer allá, ¿o no? Amén. Aquí en esta tierra nomás necesitamos buenos pies a veces para ir caminando. A veces necesitamos una bicicleta o un auto para trasladarnos. Son cosas necesarias, materiales, pero el Señor estaba ya aquí demostrando a los discípulos este cuerpo que era revestido por la gloria de Dios, que era un cuerpo glorificado, hermanos, amén. Y entonces, como ellos pensaron que habían visto un espíritu, en el 39 les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. De la misma manera, nosotros, hermanos, en este día ya vimos cuántos testimonios de sanidad, por ejemplo. El mismo soy, les está diciendo a ustedes, hermanos. Quizá alguno de ustedes está padeciendo enfermedad, está padeciendo dolor y por falta de fe no se puede sanar. Entonces, el Señor les está reiteradas veces viendo: yo ese mismo soy, dice, ¿no? Entonces, yo mismo soy, dice, mirad mis manos, mirad mis pies, dice. Palpad y ved, dice, ¿no? Porque en espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces el Señor les hacía conocer, ¿no? Les aumentaba la fe, hermanos, porque en ese momento a los discípulos seguramente les faltó la fe. Como, amados hermanos, el Señor les está diciendo que al tercer día voy a resucitar, y ellos estaban dudando que no era el Señor, era un espíritu. Entonces ahí mismo el Señor les dijo: yo mismo soy. Dicen: toquen mis manos, dice, ¿no? Palpad mis manos, dice, ¿no? Y mis pies, dicen: yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice, ¿no? Entonces él en carne, con huesos, con los agujeros de los clavos que le habían hecho, estaba parado ahí con cuerpo glorificado. Muchas veces, amados hermanos, se nos termina la fe. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando pasamos pruebas, a veces decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Nosotros no nos damos cuenta que con esa prueba va a aumentar nuestra fe. Y cuando viene Amén. una prueba, siempre se aumenta nuestra fe. Empezamos a buscar al Señor de todo corazón, porque cuando tenemos todo, hermanos, tenemos sanidad, tenemos bienes, tenemos quizá casa, autos, como que no nos hiciera falta el Señor, porque a veces uno mismo dice: pucha, yo soy bueno trabajando, mi trabajo me ha ido bien, pero no estás glorificando al Señor, porque por su gracia de Él tienes un buen trabajo y buena casa, buen vehículo. Y entonces como que nos olvidamos, ¿no? Cuando está todo bien en la casa. Pero cuando viene la prueba, aumenta la fe, entonces empieza como que a sentirse que no eres capaz de vencer esa prueba solo. Entonces empieza a buscar al Señor, empieza a ver cómo hago, o le pido oración al hermano, o me voy a ayunar. Ya empieza a mentalizarse que el Señor le va a ayudar de alguna forma. Entonces, la prueba, hermanos, es muchas veces, a mí me han pasado pruebas cuando ya estaba mis pensamientos alejados ya de la palabra del Señor. Entonces, cada vez que me viene una prueba, ahora ya digo: gracias, Señor. Voy a ir. Una vez tuve una prueba como nunca había tenido antes. Y esa vez llegué a este lugar y me acosté ahí en el piso, en la tierra, y empecé a llorar, y con las lágrimas mismo que yo botaba, se embarraba toda la tierra, y le decía: Señor, yo sé que me vas a hacer pasar esta prueba. Yo solo no puedo. Empecé a llorar ahí, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo.
Y después tanto estar llorando ahí, dije, como me estaba soñando, creo. Y se me acerca un hombre también, me dice, ya puedes volver a tu casa. Entonces escuché eso y empecé a agradecerle al Señor. Y entonces me fui a mi casa y en mi casa ya estaba todo bien, todo se había solucionado. Amén, Entonces, gloria. ese es el poder de Dios, hermanos, amén. Amén. Debemos acercarnos confiadamente al Maestro, al que nos da la vida, al Autor, aquel que nos prometió una vida eterna, aquel que nos prometió un cuerpo glorificado, hermanos, amén. Entonces, los discípulos estaban viendo al Señor en cuerpo, ¿no? En cuerpo glorificado. Ellos no lo podían creer. De la misma manera, usted, hermano, cuando llegue a obtener ese cuerpo, capaz que no lo va a poder creer. ¿Soy yo o no soy yo? Se va a tocar por todos lados. Y voy a decir, mira, ahora me voy a Rodeo La Cruz. Aparece en Rodeo La Cruz. O me voy, no sé, a Chile. Y va a aparecer en Chile, entonces no lo va a poder creer. De la misma manera, estos discípulos no lo pudieron creer que era Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, dice el 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo que comer? Ellos no sabían si creer o no, pero a la vez estaban maravillados, ¿no?, de ver al Señor Jesucristo, que Él estaba en medio de ellos. Y para que terminen de creer, entonces le dijo, ¿tienen algo que comer?, les preguntó el Señor. Y el 42, entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces ellos también, ¿no? Quizá, capaz, a ver si es espíritu no va a comer, pero si es carne va a comer. Bueno, a ver, pasémosle pan, a ver si se lo come, o no sé cuál era su intención de ellos, pero lo pasaron. O quizás la obediencia de ellos también, ¿no? Como cuando el maestro habla, los otros obedecen. Muchas veces cuando la familia está bien, el padre habla y los hijos obedecen, hermanos, amén. Entonces, de la misma manera, no saben, o sea, nos hace entender que ellos, cuando dijo, ¿tienen algo que comer?, se levantaron, lo pasaron pescado, dice, ¿no? Y entonces dice la palabra, y el 43, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, ¿no? Sabemos, conocemos, la escritura ya estaba siendo profetizada, aún de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, ¿no? Vendrá, dice, ¿no? Aquel, decía, ¿no? La palabra, la escritura está escrito, hermanos, que vendrá en un Salvador, decía, ¿no? Pero no sabían cuándo. Entonces, él estaba hablando de eso. Es necesario, dice, ¿no?, que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice, ¿no? Es necesario que se cumpliese. ¿Por qué? Porque en esa profecía ya estaban diciendo que aquel iba a morir, iba a ser crucificado a causa de nosotros, para después nosotros tener esa salvación.